Entrar al audio por computadora. Ahora vas a esperar. Porque no está enganchado, no lo ves porque todavía no... ¿Dónde está? Ahí está, ahí te aparecieron. Sí, pero ahora, que se cortó y está el sol. Todos los demás. Y te van a ir pidiendo. No se escucha. Ahí está, ahí admitieron. Dale. Ahí está, se me escapaba el cuadro de sonido. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, pero somos 3 nada más, no sé qué pasó con el resto. Porque se cortó. Probablemente lo que pasó es que al cortarse no hicieron lo que yo hice, porque ya esto ha pasado en otras reuniones y hay que reingresar. O sea, Está bueno, no ahí me está apareciendo. de reingresar. Los esperamos un poquito, ¿quieren? Ahí ya se dio cuenta Casimiro. Se dio cuenta. A ver si, porque estaba, vos sabés que me estaban pidiendo por celular de ingresar y no me aparecían en la sala de espera. Yo no estoy... Decía, en algún momento vi, yo lo que pasa es que trato de no distraer la atención mirando los cartelitos que van apareciendo. Para el que coordina es un padecimiento, porque hay que seguir los chats, hay que seguir los carteles, hay que estar, no te envidio la situación. Ahí aparece alguien más. Sí, es que cuando se corta el Zoom, avisen siempre que si se corta se reenganchen y seguimos. No hay problema, yo guardé este tiempo para ustedes, así que los espero tranquilos. ¿Quieren avisarles entre ustedes por chat, por WhatsApp? Yo los espero, con todo gusto. Voy a avisar que reingresen. Sí. Mientras tanto, el resto de los que asistieron, si tienen alguna pregunta o quieren aprovechar, mientras esperamos que se vaya sumando más gente a la conferencia, o algún caso que ustedes tengan en particular que lo quieran compartir, con todo gusto, si quieren aprovechar el tiempo de espera. A ver si aparece alguno más. Bueno, yo aprovecho para preguntarte algo. Me pareció muy interesante el tema de pediatría, sobre todo porque el equipo que tenemos es no invasivo. Y bueno, vos hablaste de un caso de hipertensión espuria. Exactamente en este extremo de la vida, que también vos comentás que hay que empezar temprano a identificar a estos pacientes. ¿Cuáles serían las indicaciones precisas en pediatría? Bueno, fundamentalmente cuando uno quiere definir si el chico verdaderamente es hipertenso, obviamente los pediatras eso ya lo definen con el mapa, pero cuando ellos siguen teniendo dudas porque no le encuentran lesión de órgano blanco y tienen realmente dudas porque para el pediatra es una decisión muy pesada iniciarle tratamiento a un chico. Entonces ahí es donde los pediatras vienen a buscar la presión aórtica central y de hecho este viernes tengo que dar una charla en el Garrahan. Y creo que dentro de un mes tengo que dar una charla en el hospital de niños y ya el niño se está trabajando en prevención en pibes, en primordial, ya están trabajando hace un montón. O sea que ya hay un flujo de los pediatras mandándonos a los papás a nosotros y nosotros mandando a los hijos de los que atendemos nosotros, a los pediatras que hacen prevención. O sea que lo que vos preguntás es, por ejemplo, la hipertensión arterial, definir realmente que el pibe es un hipertenso. Entonces esa sería por qué te lo mandan. Ahora, con respecto a la espuria, es una hipertensión arterial que se ve en sujetos jovencitos, generalmente de alrededor de 20 años, o sea, cuanto más edad tiene el paciente, se va alejando la posibilidad de que sea un espurio, lo más factible que sea un real hipertenso. Generalmente tienen 20 años, son pibes flacos muy altos, entonces tienen lo que se llama amplificación. Entonces, claro, cuando le encontramos en el brazo tiene 150, le medimos en la aorta y tiene 100. Entonces es un paciente que por ahí tiene 50 o 60 milímetros de aumentación, de presión de pulso, y uno dice, este pibe está hipertenso. Es lo mismo que cuando le hacíamos el ITB, el índice tobillo-brazo, y de repente en la pierna tiene
criterio de calcificación arterial, pero en realidad ese chico lo que está midiendo en la pierna es amplificación, o sea, el pibe tiene un índice de 1,5 del ITB y no es que está rígido, tiene mucha amplificación, las arterias de él muy flexibles, se amplifica la onda. Entonces, en estos chicos, generalmente de alrededor de 20 años, la presión diastólica es normal. Estos chicos hay que verificar mediante mapa que tienen hipertensión arterial, y cuando se los estudia, la presión aórtica central es normal. Entonces tienen una presión sistólica braquial espúrea. Es un grupo muy chiquitito de pacientes, y de hecho, la duda que yo tenía con estos chicos era, los estuvimos investigando, y la velocidad de onda de pulso de ellos no es normal. O sea, cuando uno mira la velocidad de pulso de estos chicos es un poco más alta que la de los comparados de ellos control, y el gasto cardíaco de estos chicos es un poco más alto. Entonces, tienen una maléfica combinación de una aorta ligeramente más rígida, probablemente creo que no maduró esa aorta, no terminó de desarrollar su diámetro, y tiene un gasto cardíaco inapropiado. Entonces ese chico es como si fuera una turbina, o sea, cuando manda la onda del pulso encuentra arteriolas flexibles, porque es un nenito muy joven, y se manda esa onda tremenda de amplificación, pero esencialmente no estoy muy seguro de que no sea un fenotipo patológico. De todos modos, los mayores investigadores de esto, Josep Redón, Ampar Lurbe, Elaine Urbina, todos los tipos que saben mucho de pediatría, son muy recelosos del tema de, bueno, ese espurio, no le hagas nada. O sea, a estos chicos se los orienta a un estilo de vida saludable, se trata de en lo posible, no intervenirlos farmacológicamente, pero donde den el mínimo rasgo, o sea, donde le encuentren la masa ventricular ahí en la frontera, le encuentren una traza de albuminuria, cuando tenga la diastólica más alta. En general los indicadores pronósticos de que hacen hipertensión estos chicos es la presión arterial media y no la presión de pulso. O sea, estos tienen mala presión de pulso, pero eso no indica lo que va a pasar, lo indica la media. Y cuando la media se va arriba de 100, esos pibes probablemente justamente lo que necesitan es diastólica más alta. Esos pibes son los que en realidad van a hacer hipertensión arterial con más frecuencia. Digamos que vos a estos chicos los seguirías. Sí. De hecho, miren, todo lo que estamos haciendo de prevención primordial y prevención primaria significa que son pacientes que ustedes los van a encontrar con signos mínimos, y eso no significa, bueno, no era nada, no pasa nada, andá nomás. No, son pacientes cuando ustedes tienen que seguirlos, o sea, hay que estar en contacto con ellos, no hay que dejarlos, porque cuando vuelvan, probablemente si estuvieron 5 años sin tratar, ya vuelven hipertensos. Entonces es muy importante explicarles el plan de trabajo, explicarles por qué las condiciones de vida saludables, porque si ustedes miran las estadísticas argentinas de salud, es un desastre. Tenemos una crisis de sobrepeso tremenda, el síndrome metabólico está en aumento, la diabetes está en aumento, o sea, toda la parte de metabolismo es una catástrofe, el sueño es un desastre, y encima nos cayó esto de la pandemia que hizo un destrozo. O sea que, no, estos pacientes hay que seguirlos de cerca. Hay que seguirlos de cerca. Lo que me estaba preguntando la doctora Lía, va en esta misma línea. O sea, yo diría, bueno, uno trata de pedirle a todo el mundo. No, en realidad, en el que yo no puedo definir bien el riesgo. O sea, el paciente que a mí no me gusta el riesgo, ese que está en riesgo intermedio, el paciente que tiene un síndrome metabólico, es en el lugar donde ustedes van a sacar el mayor provecho, porque van a tener 2 de cada 3 sujetos, les va a dar una información riquísima, y aparte ustedes se van a sentir más sólidos para tomar la decisión, les va a vencer la inercia a tratar, y va a vencer la resistencia del paciente, porque el paciente no quiere tomar remedios, no quiere iniciar tratamiento muchas veces, y ustedes se van a sentir más sólidos porque tienen un razonamiento fisiopatológico y un objetivo a tratar y un plan para seguir. O sea, en estos chicos son chicos que muchas veces tratados en 2 o 3 años ustedes le pueden sacar las drogas. O sea, ahora si el pibe sigue a darle al McDonald's, duerme 4 horas por día y sigue ganando peso, es un pibe que seguramente va a andar muy mal.
Y vos nombraste hace un rato el tema de los hijos de los hipertensos. ¿Tendría una indicación precisa de estudiar a todos los hijos de los hipertensos? Bueno, justamente lo que hay que ver en estos chicos es que, por ejemplo, cuando estudiamos nosotros adolescentes, hijos de hipertensos, aunque fuera una sola línea familiar, o sea, aunque no tuviera los dos progenitores, las pruebas de ergometría les daban hipertensión sistólica aislada, ya tenían patrones que sugerían que ese pibe iba a desarrollar hipertensión arterial. En general, yo diría que los hijos de los pacientes hipertensos aplica para que evalúen factores de riesgo y especialmente si tienen sobrepeso, si son sedentarios, o sea, son chicos que ya están en el caldo de cultivo. O sea, esos pibes, los pediatras aprendieron muy bien que hay que intervenirlos con las medidas no farmacológicas, pero en serio. Y ahí es un temazo, porque los pibes con el tema de la pertenencia es muy complicado el diálogo con un chico e implantarle que coma sano, que siga las prácticas deportivas regulares. O sea, hay pibes que son deportistas de por sí y bueno, les caen a ustedes porque claro, les hacen las evaluaciones deportivas y se los mandan porque les está hipertenso. Este pibe no puede practicar deporte. O sea, encima, con lo difícil que es conseguir que hagan ejercicio, encima no lo dejan hacer ejercicio porque tiene hipertensión sistólica. Ese chico se los van a mandar a ustedes para definirlo, y ustedes cuando hagan el estudio van a ver que inclusive si lo diagnostican hipertenso no hay que contraindicarle ejercitar, pero hay que darle el tipo de ejercicio que tiene que hacer. Ese es un pibe que no hay que mandarlo a hacer pesas, no hay que mandarlo a hacer remo, no hay que mandarlo a hacer deportes isométricos que aumentan la resistencia periférica, hay que mandarlo a hacer deportes aeróbicos. Y si hacen fútbol, rugby, tenis, esos que son de explosiones anaeróbicas, hay que convencerlos de que complementen con aeróbico, porque el aeróbico es fundamental para todo esto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta a Pedro? Ay, que nos está dando envidia tomando mate. Sí, más que todo por la garganta, porque parece que no, pero los Zoom así seguidos, la garganta necesita que uno se hidrate. Y bueno, estoy con el mate, a nadie le ofende. La otra vez ahora que cada uno tiene que tomar con el suyo. Los brasileños querían un cimarrao el otro día, me invitaron a dar una conferencia y querían un cimarrao, querían tomar el mate también ellos. Bueno, Pedro, yo te estaba escuchando que vas a dar charlas para la gente de pediatría, me encantaría que después nos pasaras los datos para poder escucharte. Buenísimo. Un comentario muy interesante. Y bueno, si nadie tiene ninguna otra pregunta, me gustaría que... Sí, dale, Silvana. Te escuchamos. Sí, mi pregunta es, hablando del síndrome metabólico en relación al aumento de la velocidad de la onda de pulso. Con respecto a los pacientes, se habló también de la medicación que se da normalmente, renina, angiotensina, con bloqueantes cálcicos. Y los pacientes dislipémicos, exclusivamente sin que tengan un aumento de la tensión arterial. ¿Hay algún tratamiento, además de medicación, para la dislipemia? ¿Se encontró que hay una velocidad de onda de pulso aumentada? La pregunta suya tiene dos cosas. Los pacientes con síndrome metabólico están más cerca del diabético que de los controles. O sea que son pacientes que ya están camino a la diabetes vascular. O sea, por eso en la diabetes es tan agresiva contra las arterias en estos pacientes, porque la carga que nosotros vimos en estos pacientes eran casi diabéticos desde el punto de vista vascular, con la velocidad de pulso 1 metro por segundo abajo de la población diabética. O sea que eran gente que tiene arterias muy enfermas, entonces el síndrome metabólico es una buena oportunidad de cortar de cuajo la enfermedad, y cuanto más temprano mejor. Eso es el mensaje clave de todo esto, temprano e intensivo. Nosotros controlamos pacientes que estaban con hipertensión arterial, les controlábamos la presión y tenían los lípidos alterados. Y hicimos un estudio de seguimiento a los que recibían medicación y los que no recibían medicación. Aviso que no fue un estudio aleatorizado, fue un estudio observacional, lo hicimos en el Hospital Austral,
y los pacientes que estaban con estatinas bajaban la presión aórtica central y bajaban la velocidad de pulso. O sea, las estatinas, a pesar de ser drogas que uno diría no son hipolipemiantes, tienen sus efectos pleiotrópicos. Entonces tienen efecto antiinflamatorio, tienen efecto en intermediarios celulares que modifican positivamente el remodeling, o sea que hacen un efecto positivo en la rigidez vascular. Así que no, las estatinas no es tan sencillo, o sea, no es solo lípidos, ellas mejoran la función endotelial, tienen efectos protectores vasculares muy importantes. Entonces, en las guías mismos se advierte claramente que al hipertenso hay que corregirle los lípidos, hay que bajar los triglicéridos, o sea, no es que, bueno, no, me trato de hipertensión y lo otro. Y de hecho, algunas drogas como los diuréticos que se usan con bastante mano libre, especialmente las tiazidas, y en dosis a veces no tan bajas, impactan negativamente sobre el cuadro metabólico del paciente, y muchas veces estos pacientes, el médico se ve empujado a usar diuréticos porque, claro, retienen sodio. Estos pacientes de por sí, como el síndrome metabólico activa el simpático y en el riñón produce retención hidrosalina, o sea, son pacientes muy sensibles a la retención hidrosalina y retienen volumen. Entonces, claro, lo primero es ponerle un diurético. Yo les diría, desde mi punto de vista, si yo tengo un síndrome metabólico y especialmente está con sobrepeso, antes le daría un antialdosterónico que una tiazida. Perfecto. Silvana, ¿algo más? Muchísimas gracias. Un placer. Gracias por la pregunta. Excelente. Bueno, no sé si no hay otra pregunta. Pedro, como para ir cerrando por la hora, te pediría que nos hagas un resumen de las indicaciones. Así vamos empezando a pedir bien este estudio. Perfecto, perfecto. Bueno, en principio, los pacientes que ustedes tienen riesgo indeterminado y quieren sumar la evaluación arterial a lo que es el riesgo cardiovascular global. O sea que cuando ustedes evalúen un paciente, cuanto más órganos evalúen, mejor. O sea, no es, bueno, ya que estudio VOP, solo VOP. No, traten de fijarse la masa ventricular, si pierde proteínas, hasta incluso si pueden hacerle test cognitivos sencillos, para que se aseguran incluso cerebro. Entonces, lo que yo diría es que los pacientes de riesgo indeterminado es crucial que uno vaya y busque el órgano blanco, porque eso restratifica al paciente, ¿no es cierto? ¿A quién se lo pediría? En un paciente que yo no estoy muy convencido del mecanismo que tiene la hipertensión arterial en ese paciente. O sea, si es un paciente que tiene arterias rígidas o no, si es un paciente que el mecanismo es por expansión de volumen, por ejemplo, en los ancianos. O sea, porque la fisiopatología no es la misma. Por ejemplo, cuando estudiamos gente de 50 para abajo, ahí se reparten un tercio, un tercio y un tercio. Hay un tercio de gente que tiene bajo gasto y alta resistencia, y un tercio tiene hiperdinamia, tiene mucho gasto y resistencias bajas. Entonces no es que, bueno, tirale un enalapril, porque si yo justo engancho al tercio que está hiperdinamico, lo paso del otro lado y no le bajo la presión. Y si yo digo, bueno, no, dale un diurético, como uno lo ve muy frecuentemente, y el paciente es un hipodinámico, lo vacío de volumen, y justamente tengo el efecto contrario, o sea, no le logro controlar la presión y exacerbo el mecanismo que el paciente tiene. Entonces, cuando yo quiero definir a esos pacientes, el estudio vascular que ustedes hacen les va a definir dónde está la rigidez, si es aórtica, si es periférica, si es sistémica, o sea, si tiene todo su árbol arterial rígido, y entonces va a permitir que ustedes puedan trabajar mejor. Por ejemplo, si es un paciente que tiene mucha aumentación y la velocidad de pulso normal, es porque tiene las arteriolas cerradas. Esta es una amlodipina para utilizar. Si este paciente tiene VOP alta y la aumentación no tan alta, este es un paciente que tiene rigidez en la aorta. Este es un paciente probablemente que va a requerir bloqueo del sistema renina-angiotensina seguro. Y después van a graduar ustedes para conseguir el control, abrir más o menos las arteriolas para que baje la aumentación y la presión de pulso se reduzca. Pero ya partíamos del principio que este tiene velocidad de pulso alta y aumentación normal. Entonces, no tengo que modular tanto a la arteriola y sí tengo que modular la rigidez de la aorta. Entonces, estos pacientes, justamente los que están en la edad intermedia, son los que
el equipo de ustedes les va a permitir establecer dónde está el problema. O sea, si es una aorta rígida, si son arteriolas remodeladas, dónde hay que atacar, cuál es el esquema más apropiado. Y obviamente, todas las veces que ustedes quieran, la próxima ya no tengo que hacer la presentación porque ya les conté. Así que la próxima se traen 5 o 10 casos, los ponemos acá y los discutimos. Y nos ponemos, y después si tenemos un caso o algo, les mando la cita bibliográfica de lo que queden dudas o que quieran leerlo. O sea, para mí la idea es que la formación tiene que ser activa, o sea, tiene que ser algo práctico, o sea, no escuchar, la verdad que no estoy enamorado de mi voz, yo creo que más importante el mensaje que el mensajero, acá el mensajero esencialmente no existe, lo importante es que el mensaje que hoy fue acá es: corten la enfermedad cardiovascular temprano, hagan prevención temprana, temprano e intensivamente, y no van a quebrar el sistema de salud por pedirle un arteriógrafo. Lo van a quebrar cuando ese paciente haga una ACV a los 50 y le tengan que mantener vivo durante los próximos 20 años subsidiado por el Estado para pagarle la pensión. Entonces, eso es lo que funde al sistema. No que nosotros le demos estatinas a 10 para salvar a 1. Bueno, Pedro, te vamos a tomar la palabra, vamos a hacer otra charla con casos clínicos para discutirlos, me parece muy interesante. Sí. De hecho, vos me has mandado algunos casos, y digamos, trato de mandarles a la respuesta del informe, no un informe y le pongo lacónicamente, tiene rigidez arterial. O sea, trato de contestarles lo que opino del paciente, les mando en el correo más o menos una orientación, así que no se sientan solos, si lo quieren discutir, no hay problema, me mandan con el correo y me preguntan. No se sientan solos cuando van a hablar con el paciente, porque las primeras veces uno tiene esa cosa en la mano y dice, ¿qué es esto que tengo acá? Mira, le tengo que explicar a este tipo que tiene 60 años arteriales, ¿cómo hago? Entonces, no se sientan solos. Cuando tienen así, lo discuten, me mandan un correíto, por ahí a veces ando medio colgado, entonces por ahí no les contesto en el día, pero escríbanme y vamos haciéndolo despacito, despacito. Después se sueltan solos, o sea, ustedes ya después van a traer el huevo con pelo. O sea, pero ahora ya vamos a tener que ver el caso corriente, los primeros casos como los síndromes metabólicos que pedía la doctora Silvana, o los de la franja intermedia que va a tener la doctora Lía, o los que ya hemos visto con vos, Silvia, que vos tenés un pararrayo para pacientes que están hechos pelotas, o sea, vienen muy severos, así. Entonces, vamos a ver diferentes casos, tráiganlos y hacemos una. Ya esta próxima ya no hay perorata, no. Acá los ponemos ahí y los discutimos. Sí, es cierto, la verdad que el que no te conoce, yo te he mandado a algunos pacientes y es fantástico porque me aclarás todas las dudas que tengo con respecto al tema que por ahí para nosotros es muy difícil de manejar y vos lo contás tan sencillo que es fantástico. Sí, igual ustedes agarraron por el lado, la mecánica cardiovascular la agarraron por el lado que tiene dientes, o sea, agarraron la peor parte de todas, agarraron la velocidad del pulso, la onda de aumentación, las ondas que viajan al revés, la verdad que agarraron por el lado más árido y más duro de toda la mecánica cardiovascular. Así que no se sientan así porque justamente es uno de los lugares donde hay más dificultades y cuesta más trabajo ponerse al día, así que no se preocupen, es normal, pero quiero que sea una herramienta que a ustedes se sientan cómodos y que la incorporen como manejan la masa ventricular o como manejan la microalbuminuria y como ustedes lo contemplan al momento de tratar a sus pacientes. Fantástico, Pedro, vos siempre tan generoso. Te agradezco mucho tu tiempo y bueno, hasta la próxima reunión con los casos clínicos entonces. Muchas gracias a todos por participar. Chao, hasta luego. Muchas gracias, encantado. Que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches. Dale. Bueno, muchas gracias por hacerme participar. Gracias. Ivana, muchas gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, Silvana, hace un montón que no te veía.